Buenos días, bienvenidos todos al conversatorio que organiza el Instituto y la Subdirección de Internacionales. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. En primer término le pediré a Héctor Santana Suárez, subdirector de Internacionales, que nos haga el favor de dar una introducción general a este conversatorio. Héctor, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Doy la bienvenida a nuestros conferencistas del día de hoy de Chile, el doctor Sili, que ya es un viejo compañero aquí en algunas de nuestras sesiones, y desde luego hoy se enriquece su presencia con nosotros con la incorporación, la bienvenida por primera vez a este foro de hay un ruido extraño. Sí. Bueno, sí, que es también una personalidad en este tema. El objetivo del seminario es claramente compartir, como ha sido ya una costumbre, con total libertad las distintas posibilidades, las distintas ideas en torno al tema que hoy nos va a ocupar. Va a moderar la sesión el maestro Mario Velasco, que también es jefe de servicios en la Subdirección de Relaciones Internacionales, y pues quiero transmitir fundamentalmente a nuestros conferencistas el día de hoy el agradecimiento de nuestro director general, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, y desde luego el mío, por aceptar participar el día de hoy con todos ustedes. Con el propósito de optimizar su tiempo, pues te pediría, Mario, si presentas el currículum de nuestros ponentes, y al final, desde luego, mucho apreciaremos sus comentarios y sus valiosas sugerencias. Y también, como ya es una tradición, lo estaremos convocando, invitando a nuestros ponentes, quizá hacer algún artículo, si es su gusto y sus tiempos se los permiten, que pueda enriquecer la revista Perfiles que se publica en el Instituto como parte de la Comisión Americana Jurídico-Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. No sé si se escuchó con claridad, tengo alguna falla en señal, pero bueno, pues bienvenidos al ISTE, muchísimas gracias por participar, y a todos ustedes, ojalá esta sesión resulte de su mayor interés. En el Instituto estamos convencidos de que tenemos que mejorar en todos los ámbitos para brindar una mejor atención, un mejor servicio a todos nuestros derechohabientes, y ello pasa sin duda por abrirnos a las buenas experiencias, a las buenas ideas, a las prácticas que en otros países son exitosas, y también aprender las lecciones que nos ofrecen casos y circunstancias que no han sido tan exitosas. Ese es pues el propósito de estas reuniones, de estas sesiones que hemos venido organizando, y pues cedo sin más la palabra a Mario Velasco, sin dejar de reiterar mi agradecimiento al doctor Salazar y al doctor Silic. Muchísimas gracias, bienvenidos al ISTE. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Le agradecemos mucho a Héctor Santana sus palabras, su director de Internacionales. Y bueno, pues la mecánica será la siguiente. Iré presentando a cada uno primero y después tendrá una intervención de 10 minutos, y después de esa intervención iniciaremos nuestra conversación también con base en los puntos que hayan expuesto. En primer término, como es nuestra costumbre y en el marco también del 60 aniversario, queremos dedicarle este conversatorio a todo el personal médico, enfermería, de intendencia, administración y vigilancia que se encuentran en los hospitales en esta emergencia sanitaria y que, bueno, pues se ha recrudecido en estos días. A estos héroes constantes y cotidianos les dedicamos pues nuestra más amplia gratitud, y además pues estos conversatorios del mismo modo. Doctor Silic, antes de cederte la palabra, voy a comentarles que el doctor Martín Nicolás Silic Herpich es médico académico y político chileno. Es titulado como médico cirujano de la Universidad de Concepción en enero de 1976. Es especialista en cirugía digestiva, especialista en cuidados intensivos, y tiene un Master of Science en cuidados intensivos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.
Ha sido intendente en la región de Biobío de 1994 al 2000. Quiero comentarles que intendente en Chile equivale a ser gobernador de un estado aquí en nuestro país. Fue coorganizador del primer Foro Global de Biotecnología ONUDI, Gobierno de Chile, en marzo del 2004. Fue fundador y primer director del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, Chile, 2004-2006, y fue ministro de Educación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en Chile en el 2006, y es actualmente profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. El tema de este seminario que nos ocupa, por supuesto, es la alfabetización para la salud. Doctor Silic, te agradeceríamos mucho si comienzas. Por favor, tienes 10 minutos. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Ustedes creo que me van a colocar mi presentación o la comparto yo Sí, desde acá? Alan la va a colocar en este momento. Así, ahí está. Ok. ¿Y para ir pasando las diapositivas las voy pasando yo desde acá? ¿O las tienen que ir pasando ustedes? Tú le dices a Alan la siguiente. Le dices okay. siguiente. Ok, perfecto. Bien. Primero, muchas gracias, Mario, por la invitación una vez más a conversar sobre temas tremendamente importantes y especialmente el tema de alfabetización en salud, que tiene un impacto gigantesco en el futuro y en la pospandemia. La alfabetización en salud, la primera, por favor. La alfabetización en salud como concepto comenzó a discutirse por allá por la década de los 70 con Simmons, y que hacía referencia a educación, fundamentalmente en salud. Posteriormente fue cambiando, fue tomando importancia y hoy día la alfabetización en salud se define como que es uno de los predictores más importantes de salud de las personas, más importantes que la edad, el ingreso, el estatus del empleo, el nivel de educación o la raza. En los Estados Unidos, prácticamente el 65% de los jóvenes entre los 16 y los 24 años presentan niveles de alfabetización deficitaria. ¿La próxima? ¿La próxima? La siguiente, Alan, por favor. Sí, la siguiente. Ok. Cuando hablamos de alfabetización en salud, hay dos, lo que se han denominado las dos unilateralidades, es decir, dos conceptos distintos, el concepto de alfabetización en salud clínico y el concepto de alfabetización en salud pública, alfabetización en salud pública. Digamos, lo que es la salud, el concepto en Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no es cierto?, como el New Vital Sign, ¿no es cierto?, que es cómo le enseño yo a un paciente a reconocer, a leer una prescripción, a saber cómo preparo una preparación de leche, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, individual. ¿Qué es una preparación de leche, doctor? Para que aquí nosotros sepamos qué es. Cuando las madres, ¿no es cierto?, le entregan la leche en polvo, le dicen, mire, usted tiene que poner tanta agua, tiene que poner tantos gramos de leche, tiene que... La fórmula. Una fórmula. Entonces, pero eso, en cualquier situación, ¿no es cierto?, son la acción que tiene el médico con su paciente. Es una actividad individual. Mientras que el otro concepto es más el concepto, yo diría, de la filosofía de Paulo Freire, ¿okay? Es el concepto de la salud pública, es mucho más holístico. ¿La próxima? ¿La próxima? La próxima, Alan, por favor. La siguiente. Exacto, ustedes ven las dos unilateralidades que es la salud pública, que es mucho más holística, que tiene que ver con la población, mientras que la otra tiene que ver con los profesionales, la clínica, los individuos. La siguiente, por favor. Ahora, si ustedes ven en esta gráfica, ¿no es cierto?, entre el año 74 y el 2011 hubo una explosión de artículos publicados a nivel mundial. La próxima, por favor, la siguiente. Y ustedes en esta gráfica ven cómo
no solamente aumentaron la cantidad de publicaciones, sino también la cantidad de autores hablando de alfabetización en salud. La próxima. En esta diapositiva ustedes ven que el 2004 había 447 autores reconocidos a nivel mundial, ¿no es cierto? Mientras que en el 2018 ya había más de 1.200. Y en publicaciones pasamos de 140 a más de 5.000. La próxima. El año 2012, UNESCO nos pidió que hiciéramos un estudio, que viéramos qué es lo que era este tema de la alfabetización en salud, cuáles eran los instrumentos que había, cuáles eran las acciones que se estaban llevando adelante. Y en la Universidad de Concepción nos tocó realizar un estudio bastante acucioso sobre el tema, y allí nos definimos por un concepto que era el concepto de el Consorcio Europeo de Alfabetización en Salud, y que implementaron el Health Literacy Survey de la Unión Europea, que es el instrumento para medir esto. 8 países partieron en el 2012 y sus objetivos eran ¿cuáles? Medir la alfabetización de sus propios países, ver cuáles son los indicadores que hay que tener para la vigilancia de esta alfabetización y crear los órganos consultivos en cada uno de los países. La próxima. Y ustedes ven qué es lo que es, cuál es la definición de esta alfabetización en salud de la Unión Europea. Primero, implica motivaciones, competencias, conocimiento. ¿Para hacer qué? Para tener la capacidad de acceder a la información de salud que hay en las redes mundiales, pero no solamente acceder, sino también entender, tener un juicio valórico, tener una valoración, tener un juicio crítico y sobre todo aplicar esos conocimientos en la vida real y especialmente durante toda la vida. Y esto, ¿verdad? Haciéndolo en las 3 circunstancias, ¿no es cierto? Cuando estamos enfermos, por lo tanto, cuando nos tienen que tratar, cuando tenemos que hacer la prevención porque tenemos factores de riesgo, o cuando estamos absolutamente sanos, y en ese momento hablamos de promoción de salud. La siguiente, ustedes ven en esta diapositiva, son los 3 aspectos que les mencionaba recién: cuando estamos enfermos, cuando hay riesgo o cuando estamos sanos, asistencia o tratamiento, prevención o protección de la salud. La próxima. Y esta gráfica muestra, ¿no es cierto?, resume las distintas actividades. Pasemos a la próxima, que se nota más claro. Ustedes ven, son los 3 círculos concéntricos, ¿no es cierto?, en el que está el tratamiento, la prevención y la promoción, y está el acceso, ¿no?, la comprensión, el juicio crítico y la acción. La próxima. Doctor, déjame interrumpirte un momento. Me parece que en el tema de alfabetización a la salud y lo que ahorita nos has expuesto, parece que a veces hay un desencuentro entre el paciente que tiene una percepción del médico y de su enfermedad y viceversa. El médico a veces tiene una percepción del paciente y de la enfermedad que tiene el paciente. ¿Es esto cierto? ¿Hay este desencuentro precisamente? ¿De eso trata alfabetización para la salud? De eso trata en Estados Unidos. Eso es mucho más específico. Es algo entre un paciente y un médico. ¿De acuerdo? Acá nosotros estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de políticas globales. ¿Cómo enfrentamos los temas? Por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Cómo enfrentamos el tema de la pandemia? La pandemia nos enfrenta de un médico con un paciente. Hay todo un sistema que tiene que ponerse en marcha, que tiene que empoderar al paciente, etc. Y por eso esta gráfica te muestra nosotros que lo importante es que el paciente entienda, o que los ciudadanos entiendan, que aquí hay uso de los sistemas, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas, y que de los servicios. Y eso produce costos. Mientras más usamos, más costos, ¿no es cierto? Conductas. ¿Cómo cambiamos nuestras conductas? Porque esas conductas van a darnos resultados distintos en el tema de salud. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo hacemos de este sistema un sistema
tremendamente participativo. No solamente la relación médico-paciente, sino la relación del sujeto en el medio de la sociedad en la cual está inmerso, es decir, empoderar al paciente. Y sobre todo planteando temas de equidad para hacer una sustentabilidad, hacer sustentable este sistema. La próxima. Ustedes ven, en esta gráfica se resume la acción y cómo fue planificado, ¿no es cierto?, en el consorcio de alfabetización en salud de la Unión Europea, la encuesta, ¿no?, la forma de enfrentar y de valorar cuál es la alfabetización en salud de sus distintas comunidades. Ustedes ven, aquí tienen en la vertical, ¿no es cierto?, en la vertical tienen el tratamiento, la prevención, la promoción, y arriba, ¿no es cierto?, en la horizontal, ustedes tienen el acceder, el comprender, valorar y el aplicar. Es decir, son 4 subsistemas multiplicados por las 3 condiciones, son 4 por 3, 12. Y estas 12, ¿no es cierto?, provocan, ¿no es cierto?, estos 12 subsistemas permiten generar en cada uno de estos cuadros, ¿verdad?, preguntas. Y esas preguntas en global son 47, que es la Health Literacy Survey de la Unión Europea Q47. Esa es la que nosotros tomamos, verificamos y llevamos adelante en Chile. ¿En qué consiste la Q47, doctor? ¿En esa batería de preguntas? Esa se la voy a explicar, porque aquí usted, cuando hablamos de prevención, ¿no es cierto?, cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo digo, mire, ¿cuál es la capacidad, cuál es el acceso que tiene este paciente? Perdón, voy a apagar este celular porque... ¿Cuáles son las condiciones de acceso que tiene el paciente cuando está enfermo? Al conocimiento, a las redes que existen, al conocimiento que existen en las redes. Y allí fabrico mis 2, 3 preguntas, ¿verdad? Y después, ¿no es cierto?, cuando ese paciente está enfermo, digo, a ver, ¿cómo comprende el paciente? Y le pongo 2 o 3 preguntas para realmente valorar cómo comprendió lo que leyó. Después hago otra pregunta en las cuales me permite... Puede ser una receta, doctor. ¿Cómo comprendió lo que leyó en una receta, por ejemplo? ¿Cómo comprendió en una receta? O el diagnóstico que le dieron. El diagnóstico, etc. ¿Y cómo valora? ¿Cuál es el juicio crítico que tiene de ese conocimiento? Otra pregunta. Y finalmente, ¿usted aplica o no? ¿Cuántas veces usted hace ejercicios al día? ¿Qué tipo de comidas come usted? Y voy armando mi puzzle completo del Q40, de lo que se ha denominado el Q47, que entre paréntesis ustedes lo tienen, pues yo les envié la encuesta. Bueno, la próxima, hay un estudio reciente que apareció en el The Economist, de la unidad de inteligencia del Economist del 2021 sobre alfabetización en salud, que es realmente interesante, porque toman 6-7 países y muestran que los países que tienen mejores niveles de alfabetización son Australia y Estados Unidos. Australia y Estados Unidos. Ay, perdón. Está bien, Doc, no te preocupes, tranquilo. Sí. Ahí de Corleone. Chao. Ya, perdonen. Está bien, Doc. Entonces tenemos, si ustedes miran en Australia, ¿no es cierto?, las políticas generales de educación y salud, nosotros son extraordinariamente importantes y ustedes ven que están todas prácticamente en verde. En integración de la alfabetización de salud a la educación, ¿no es cierto?, tienen una parte que es importante y la parte que es la parte de educación en los colegios, especialmente en los colegios, pero los programas de adultos vulnerables no lo tienen. Y si ustedes ven, México, me llamó la atención, ¿no es cierto?, en México, en la parte de educación, fundamentalmente en el ámbito educacional, los mexicanos tienen y han desarrollado tanto
políticas curriculares en educación, en alfabetización en salud, y también programas para los adultos vulnerables. Ahora, cuando vemos cuál es la acción, y ustedes ven el tercer grupo, ¿verdad? En la parte de México, ustedes se dan cuenta que el The Economist detecta que en el tema de salud en México no hay nada. ¿Ok? Entonces, es muy interesante, yo creo, es muy interesante leer este artículo con un juicio crítico para ver qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo en otros países, especialmente en América Latina. A la próxima. Aquí ustedes van a encontrar una serie de datos interesantes. La próxima. Yo lo resumí para hacerlo más claro, y aquí está las acciones de cada uno de los países, el gasto de salud, por ejemplo, el gasto de salud pública en porcentaje del PIB. Ustedes ven que ahí aparece Estados Unidos con el 8.5, pero esa es la salud pública. Estados Unidos tiene de gasto global en salud el 18% del PIB, el 18% del PIB. Y México en salud pública tiene solo un 2.7% en salud pública. La próxima. Ahora, yo quiero llamarle la atención de un manifiesto hecho por el Banco Mundial, ¿no es cierto?, en que llama a maximizar el capital humano, ¿no es cierto?, alineando las acciones de salud y educación. Y esto es un tema que nos tocó discutir en México hace 2 años atrás, que planteamos que en América Latina prácticamente y a nivel mundial es difícil encontrar algunos países que tengan una coordinación entre educación y salud. Es muy raro. Y por lo tanto, yo creo que este llamado del Banco Mundial es extraordinariamente importante. ¿La próxima? Doctor, esta parte desde ¿en qué momento va concurriendo? ¿En la educación superior? ¿En dónde tiene sus partes este encuentro? Tiene que darse en toda la vida, en todo el ciclo vital. Desde primaria. Desde primaria, incluso de la sala cuna. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Banco Mundial? Dice, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer aquí son acciones holísticas, lo que conversábamos al comienzo, en educación, en salud, en trabajo, en juventud. Nosotros poner al Ministerio de Hacienda frente a este tema. La siguiente. Esta gráfica es para demostrarles solamente la importancia de la alfabetización en salud y de los sistemas de promoción y prevención en salud. Porque tenemos una doble mirada en salud. Tenemos el medio del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. Y verdaderamente la mitad del vaso vacío es cuando hablamos de los clientes y hablamos de la salud clientelar. Mi cliente viene a verme como médico. El cliente va a los servicios. Y eso es hablar en el fondo de las necesidades, de lo que me falta, que le falta al ciudadano. Pero mirar el vaso lleno significa ver al ciudadano, lo que tiene, sus habilidades, sus competencias. Esa es la mirada de la alfabetización en salud. Generalmente el crecimiento de los sistemas produce una desorganización social más que una organización social. Eso Mario lo tiene absolutamente claro. La siguiente. Y esta gráfica es para mostrarles solamente, ¿no es cierto?, los nuevos paradigmas. El paradigma del modelo de déficit que ustedes ven a su izquierda, ¿no es cierto?, en que tiene el hospital, el médico, los enfermos que llegan, ¿verdad? Y por otro, el paradigma o el modelo de los activos. La autoestima, cómo enfrento la autoestima, cómo pongo al paciente para que autosolucione sus problemas, que tenga capacidad y que mueva sus talentos. La próxima. Y eso es fundamental, porque los resultados, si hay algo que es sine qua non, es que los resultados de salud provocan logros de educación realmente importantes y que los logros en educación tienen impactos gigantescos en los resultados de salud. La próxima.
Esta gráfica es solo para mostrarle lo que hicimos en la Universidad de Concepción, donde estudiamos a los alumnos de primer año que ingresaban a la universidad, a todos los alumnos de primer año que entraban a la universidad. En rojo ustedes ven a los alumnos que entraron a la Facultad de Medicina, las distintas carreras de la Facultad de Medicina, y en azul los alumnos que entraron a las carreras de educación. Y es brutal, porque aquí muestra la inequidad de los alumnos que entraron a estudiar pedagogía y que la gran mayoría de ellos eran alumnos más pobres. Y los alumnos que entraron a las carreras del área médica eran alumnos de nivel socioeconómico más alto. Y ustedes ven cómo la alfabetización en salud es brutalmente superior. Brutalmente superior. Los puntos en rojo, ¿no es cierto?, de los alumnos de la Facultad de Medicina, de las carreras de la Facultad de Medicina. La próxima. Doctor, problematiza un poco más en este punto. Hay una relación precisamente ingreso en cuanto a estudiar medicina, ingreso a estudiar pedagogía. Es decir, hay una relación, pero se correlaciona perfectamente bien, ¿no es cierto?, el resultado de las pruebas de conocimientos universitarios, la prueba de ingreso a la universidad, la PSU, ¿no es cierto?, tiene correlación directa con el nivel socioeconómico del estudiante. Absolutamente. Entonces, la próxima muestra que un resultado que es brutal. 60% de los jóvenes que entraron a primer año de la Universidad de Concepción, una universidad, la tercera mejor universidad de Chile, la mejor universidad de regiones, etcétera, entonces 60% de esos jóvenes estaban en un nivel inadecuado o problemático de alfabetización en salud. Brutal, ¿eh? Porque estamos hablando de jóvenes que terminaron la educación media. La siguiente. Ahora, ahí hay algunas cosas que yo después podríamos conversar y discutir, porque hay algunas cosas muy, muy interesantes en esos resultados que los presentamos el año 2015 en Canadá, en un Congreso Mundial de Atención Primaria de Salud. En el fondo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alfabetización en salud? Estamos hablando de la Carta de Ottawa, del corazón de la Carta de Ottawa. Es cómo pasamos de los individuos al contexto de la vida, al contexto del ciudadano, al contexto global. La siguiente. Por lo tanto, la alfabetización en salud es más que la difusión de información. Es fundamentalmente la participación, la interacción, el pensamiento crítico. Es decir, es ir más allá de lo que tradicionalmente hacemos en salud, que es difundir e informar a la población. La próxima. Lo que tenemos claro, la siguiente, por favor. Lo que tenemos claro es que esta pandemia no es la primera pandemia. ¿Ah? Ustedes ven en esta gráfica. ¿Ni será la última? No, absolutamente. Ustedes ven en esta gráfica todas las que tuvimos, la porcina, la aviar, todas. Y que van a seguir apareciendo, Entonces, ¿cómo enfrentamos realmente estos problemas si no es con un sistema de alfabetización en salud sólido, robusto y ojalá más allá de cada uno de nuestros países? Porque el problema de una pandemia como esta no se soluciona solucionando el país en cada país. Hoy día Chile tiene una cantidad de vacunas más del 90%. Ayer me tocó a mí ponerme mi refuerzo, la tercera dosis, ya estamos poniendo la tercera dosis, ¿verdad? Pero el tema es Chile, o el tema es mis vecinos, o el tema es el global. Como decía un CEO de Merck, decía, mire, de esta pandemia salimos todos o no sale nadie. Y eso significa un profundo encuentro, no solamente dentro de cada país, sino que de los países para enfrentar estos temas hacia el futuro. La próxima. Y uno de los temas limitantes realmente es la pobreza. Es la pobreza. ¿Y cómo llegamos a
esos jóvenes, cómo llegamos a esa población, ¿verdad? Con una política global para que tengan capacidad de acceder a la información que es gigantesca, pero no solamente acceder, sino comprenderla, y no solamente comprenderla, sino también tener un juicio crítico, porque hoy día en las redes tenemos una cantidad de información que es brutal, y además, finalmente, cómo aplicamos eso, la próxima. Y solamente esta diapositiva para mostrarle el brutal impacto en el gasto social, en el gasto de los países que tienen nuestras conductas. Fíjense que el fumar y la obesidad es el doble en el gasto de los países que las guerras, los conflictos armados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ustedes ven, la primera, cigarrillo, y la obesidad, nosotros son más de 4 trillones de dólares por año, contra 2 trillones de dólares que significa la violencia armada. Y bueno, para que vamos a hablar del alcohol, que es cercano a los 2 trillones de dólares. ¿Aproximadamente? Entonces, estamos enfrentados a un tema, cuando hablamos de alfabetización en salud, se nos viene a la memoria inmediatamente la brecha digital que tenemos hoy día y cómo vamos a tener que enfrentar en el futuro para la educación y para la salud, ¿no es cierto?, el acceso a Internet a nivel internacional y global. La próxima. Y hoy día tenemos centenares, tenemos miles de satélites que están girando a 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto?, a nivel planetario, para entregarnos una Internet satelital. De hecho, en Chile ya estamos pagando, yo hace un par de meses pagué, ¿no es cierto?, mi inscripción para tener acceso a esta Internet y poder, por lo tanto, estar en cualquier lugar, en cualquier remoto lugar y tener el acceso directo. Es decir, hoy día esto es absolutamente factible. ¿La próxima? Nuestra historia, ¿no es cierto?, reciente y lo que se nos viene hacia el futuro nos ha cambiado todo, nos ha cambiado nuestra forma de ver el colegio, de ver el trabajo, etcétera. La próxima. Doctor, ¿estás de acuerdo con que los niños vuelvan al aula escolar? Sí, no, absolutamente. Pero depende de las condiciones de las condiciones que hay en cada país, yo diría en cada región, en cada comarca, ¿eh? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que los niños vuelvan a clases en un lugar en que está prácticamente sin COVID, digamos, ¿no es cierto?, o que está controlado el COVID, a que vuelvan a clase en el medio de una pandemia, ¿eh? Porque eso es complicado, tremendamente complicado. Más que para los niños, aunque tengo que decir que los niños también se mueren, ¿no es cierto? Pero los niños, lo que pasa van a llevar el virus, si vuelven a clases, van a llevar el virus a sus casas, y si tienen un abuelo que no está vacunado, es probable que el abuelo se muera. ¿La próxima? Doctor, entonces, y hay unos que dicen, pero si estás abriendo restaurantes, bares y cantinas y cines, ¿cómo no abres las escuelas? ¿Qué opinas de eso? No, pero por supuesto. El tema es por qué abrimos las escuelas, con qué condiciones abrimos los bares y las cantinas. ¿Con qué condiciones abrimos los bares y las cantinas? Entonces, ese es el tema. Si ponemos la misma lógica en los bares y las cantinas, lo podemos poner en la escuela. Pero no en forma distinta. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que es la alfabetización en salud? Es cómo yo empodero al ciudadano, a todos. Cómo los empodero para que tenga la capacidad de acceder, de comprender, de tener un juicio crítico y de aplicar todo lo que hay hoy día, ¿no es cierto?, en la información de salud. Y eso es lo que hicimos. Nosotros lo que hicimos en Chile, tomamos la encuesta, la HLSU,
de la Unión Europea. Nosotros la tradujimos al chileno, al castellano de Chile, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, y de eso nos va a hablar Omar, ¿ya? Y aplicamos esa encuesta en la universidad, en los alumnos de primer año, y también la aplicamos en la población de un entorno geográfico del Gran Concepción, ¿no es cierto? Cerca de 1 millón de habitantes, y hicimos ahí aplicamos esa encuesta. Y lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿no es cierto?, es comenzar a discutir con México, con Ecuador, con Panamá, con Cuba, ¿no es cierto?, con una serie de otros países latinoamericanos, la necesidad de crear un consorcio, así como existe el consorcio europeo, de crear un consorcio latinoamericano de alfabetización en salud. Esa es nuestra propuesta. Gracias, Doc. Pues ahorita, antes de cederle la palabra al doctor Omar Salazar Proboste, primero les voy a comentar que el doctor Salazar es doctor en Filología Española por la Universidad de Valladolid. Es profesor asociado en la Universidad de Concepción en Chile. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Siena, Italia, en la Universidad de Umea, en Suecia, en St. Cloud State University, y ha publicado trabajos sobre alfabetización en salud. La University de St. Cloud está en Minnesota y en Nazareth College en Nueva York también. Ha publicado y trabajado en proyectos sobre alfabetización en salud, marcadores discursivos en ancianos con demencia tipo Alzheimer y en pruebas que miden salud mental. Asimismo, ha participado en la formulación de pruebas estandarizadas para el Ministerio de Educación de Chile en el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje. Doctor Salazar, por favor, si nos quieres regalar tu intervención, bienvenido. Bien. Muy buenos días y muy agradecido de la invitación que me han hecho, en la cual participo con mucho agrado para hablar de un tema que no solo es interesante, sino que me motiva mucho participar de estas cuestiones, de estas preocupaciones. Voy a compartir mi presentación de acá del computador. Vamos a ver si... creo que tendría que sacar la presentación anterior. Sí, para poder compartir. Alan, si puedes sacar la presentación del doctor Silic, por favor, para que pueda entrar la del doctor Salazar. Bueno, mientras ocurre esto, doctor, si quieres comenzar ahí, ahorita en lo que logramos quitar la presentación del doctor Silic para que entre la tuya. Bien, mientras esperamos que pueda... Qué invasivo, qué invasivo el doctor Silic. Sí, no quiere dejar de figurar el doctor Silic. No, terrible. Así es. Terrible. Doctor Silic, si puede dejar de compartir su pantalla, por favor. Deja de compartir la pantalla. Doctor Silic, si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. En el mismo icono donde se comparte, ahí hay que hacer clic. Listo. Ahí sí. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. Bien, ahí se ve. Sí, se ve. Ya. Bien. Primero, quiero explicar un poquito el título de esta presentación, que intentaré sea acotada al tiempo de que se dispone. Porque lo que yo quiero establecer es un vínculo entre los propósitos de la alfabetización en salud y el tema cultural con el cual se topa esta idea. Porque cuando se va a hacer el encuentro con la población, ahí hay una heterogeneidad desde el punto de vista cultural, una diversidad que no tiene que ver solo con cuestiones dentro de la población que
tradicionalmente ha estado en un lugar, sino que también otras poblaciones que han ido llegando y que han ido haciendo más diverso, ¿cierto?, el paisaje cultural de un lugar. La alfabetización en salud requiere de tomar en consideración aspectos como, por ejemplo, la cognición social que se ha ido generando en un grupo, aspectos relacionados con la competencia comunicativa, eso lo señaló recién el doctor Silich, aspectos relacionados con lo que busca, lo que se propone la alfabetización en salud y lo que existe como cultura, ¿cierto?, que lo reconocemos como un sistema de creencias y actitudes de la población. También es importante considerar en este propósito la diversidad cultural, como decía recién, y cómo estos aspectos influyen en la adaptación de los instrumentos. Aquí ya se mencionó algunos hechos que tienen que ver justamente con lo que podemos llamar cognición social. Doctor, disculpa que te interrumpa, ¿sí? ¿Cómo nos podrías tú analogizar o qué sería la cognición social? Ya, está aquí definida en términos de que cuando alguien participa de una comunidad, lo que hace también es lograr pensar, percibir y comportarse como lo hacen los demás miembros de esa comunidad, ¿ya? Entonces, en la medida en que uno se comporta en su vida habitual, ¿cierto?, en su comportamiento habitual, como el conjunto de personas que pertenecen a una comunidad, logra adaptarse mejor y también logra comprenderse mejor. Quiero colocar como ejemplo algo que ya se señaló aquí. Por ejemplo, el diálogo del médico con el paciente. Culturalmente, y enseguida lo quiero explicar mejor, culturalmente en Chile existe lo que podríamos llamar una conciencia del tiempo basada en los eventos. Eso significa, ¿cierto?, que nosotros no dividimos el día por las horas, sino que más bien por lo que ocurre durante el transcurso del día. Entonces, si uno se pone de acuerdo para tomar un café al día siguiente con alguien, o para tener una reunión, dice, hagamos la reunión después del café, o reunámonos después del almuerzo, o conversemos antes de la cena. Entonces, el día se divide en los eventos. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, al diálogo del paciente con el médico? Si el médico le dice al paciente, tómese este medicamento 3 veces al día, la posibilidad de que el paciente piense en las 24 horas del día y la divida por 3 es más baja que la posibilidad de que piense tomarse un medicamento al desayuno, otro al almuerzo y otro a la cena. ¿Ya? Porque 3 veces al día... ¿Se automedica o qué, Doc? Claro. En el fondo, si yo estoy dando la instrucción para que se tome uno cada 8 horas, porque el día tiene 24 horas, culturalmente la otra persona puede dividir el día en los eventos del día. Entonces asocia la toma del medicamento con los eventos del día, no con el reloj, ya con las 24 horas del día. Bueno, entonces, parte de nuestra cognición social es organizar la vida en relación, como digo, a eventos más que el reloj. Y ese es uno de los aspectos, ¿cierto?, que nos caracteriza nuestra forma de pensar y de vivir, que lo voy a expresar mejor en la siguiente diapositiva. Lo que estoy planteando es lo siguiente. Culturalmente en Chile existe una experiencia más bien conversacional con la lengua y eso tiene consecuencias. Versus los que tienen una experiencia letrada con la lengua y eso también tiene consecuencias. Letrada, ¿cierto?, significa que la escritura ha tenido un impacto en el modo de comportarse mentalmente de las personas. Por eso, en cada caso tiene valor y vigencia la afirmación que hace McLuhan, ¿cierto?, este teórico de la comunicación, que dice que el medio es el mensaje. Es decir, más importante que lo que me comunican, el cómo me lo comunican, determina, ¿cierto?, cómo yo construyo los mensajes. ¿Qué significa experiencia conversacional con la lengua? Significa desarrollar una forma de pensamiento en donde la conciencia de presente es lo que prevalece, es lo que está ocurriendo al momento. Por eso es que, por ejemplo, podemos tomar como para ilustrar, ¿cierto?, esta conciencia presente, esta expresión que usamos en Chile para enfrentar los problemas. En el camino se arregla la carga. Es decir, tradúcela al mexicano, Doc. ¿Perdón? Tradúcela al mexicano esa frase.
significa que los problemas no tengo para qué anticiparlos, sino que en la medida en que aparecen, yo los arreglo, ¿ya? Ok. O sea, la improvisación. Una vez un alemán me decía que esa expresión chilena era imposible traducirla al alemán, porque lo primero que dirían es, bueno, pero ¿cómo yo no voy a anticipar lo que puede ocurrir? Pero en Chile, y lamento, doctor Silich, señalarlo, se puede llegar a gobernar sin un programa claro, sin saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en el camino arreglamos la carga, ¿ya? En el camino vemos cómo lo hacemos. ¿Y para qué vamos a dar ejemplos, cierto, Pero doctor, don ¿a poco Martín? los alemanes no improvisan? Eso se la dan yo creo que por exceso de metodológicos, pero los alemanes también tienen una historia de Claro, improvisación. Pregúntale a Angela Merkel, ¿no? claro, pero hay una Sí, tendencia, claro. ¿cierto?, a improvisar menos y planificar más. ¿Pero qué no es Eh, sustancial el ser humano la improvisación, Doc? yo creo que Es sí, inherente. pero hay, como digo, tendencias, ¿ya? Uno llega a una universidad norteamericana y está planificado el semestre siguiente. Se sabe los cursos, se sabe quiénes los van a dictar, en qué lugar se van a hacer. En Chile, cada semestre, cuando se inicia, nos enteramos dónde vamos a hacer la clase, quiénes dictan las clases, qué cursos se hacen, etc. O sea, es una diferencia muy notoria, ¿ya? Eh, Otra cosa importante también, ¿por qué ciertas cosas es difícil transmitirla mediante la escritura, por ejemplo? Porque se aprende más bien en contacto visual con las cosas, ¿ya? En la televisión chilena, por ejemplo, hay un programa dentro de un programa de noticias, una sección que es de economía. Y como es para todo el público, ya que no es especialista, esa sección se llama Explicar con peras y manzanas. Entonces nos explican la economía con peras y manzanas, que es como comenzar a contar, ¿cierto? Cuando nos enseñan en el colegio con porotos, ¿ya? O con frijoles. Porque tener una imagen del objeto, ¿cierto?, abstracto, es más eficiente que explicarlo solamente en el plano de la abstracción. Bueno, hay una serie de ejemplos que se puede dar en donde es recurrente esta forma, ¿cierto?, de explicarnos las cosas de una forma distinta a cómo se explica desde una cultura letrada. Y lo digo porque el concepto de alfabetización en salud y lo que implica desde el punto de vista cultural tiene que ver con sociedades desarrolladas. O sea, ese cuadro que mostró Martín, en donde se muestra que Australia, por ejemplo, o Estados Unidos tienen más desarrollo en este aspecto, no solamente es por inversión en salud, sino que también es por sociedades que tienen una forma de pensar, ¿cierto?, la realidad distinta como la pensamos nosotros. Un ejemplo más solamente relacionado con esto, por ejemplo, en Chile cada gobierno que llega con sus planes de educación. Lo que yo sé de lo que he visto en lugares que he visitado, la educación se planifica para 50 años, no para los 4 años que va a durar un gobierno. Bueno, en una cultura letrada, que es de donde vienen estos instrumentos y viene el concepto de alfabetización en salud, hay un pensamiento cierto abstracto más frecuente que en nuestras sociedades. Se ve en el uso de los planos. Por ejemplo, si un chileno viaja a alguna parte, lo que menos se le ocurre es echarse al bolsillo un plano. Al revés, un europeo que llega a Chile, lo primero que llega preguntando dónde hay un plano, ¿ya? Que es una forma de moverse en la ciudad distinta a llegar a un lugar y empezar a preguntar para llegar, ¿cierto?, a un destino determinado. También una cultura letrada y más independencia del contexto, no, esto de explicar cosas con pera y manzana, ¿cierto?, no es lo habitual, sino que al revés, es explicar más bien en abstracto. Hay una cultura, como decía recién, más orientada a la planificación y en otros aspectos como el comportamiento argumentativo, que no lo vamos a explicar ahora, pero también donde uno ahí ve una diferencia. Bueno, la conciencia del tiempo en una cultura letrada es más importante, y esto toca con la alfabetización en salud porque si consideramos que las dimensiones de la alfabetización en salud son el tratamiento, la prevención y la promoción de un estilo de vida saludable, ocurre que la prevención y la promoción de un estilo de vida saludable se relaciona con la planificación, ¿ya? Es decir, con una conciencia del futuro. Y eso lo da culturalmente, ¿cierto?, algo que me haya entregado una noción del tiempo como una línea, en donde yo tengo conciencia de que existe el pasado, el presente y el futuro, y no una forma cultural en donde yo siempre estoy centrado en el presente. Por lo tanto, si el pasado es un poco difuso, el futuro es más difuso aún.
¿ya? Entonces, prevenir enfermedades es pedirle a alguien que comience a pensar en el futuro como una cosa tan real como el presente. Y eso culturalmente no es fácil cuando hemos estado dentro de una cultura en donde la condición social, ¿cierto?, me ha llevado a pensar más en el presente que en el futuro. Yo siempre Doctor, digo... déjame interrumpirte aquí para meter un tema de la posmodernidad de lo que acabas de decir. Está muy de moda en estos temas de superación personal y autoayuda decir que pensar en el futuro es ansiedad y pensar en el futuro es depresión, por lo cual tienes que vivir en el presente. ¿No hay esas contradicciones culturales ahí de lo que estás diciendo? Yo creo que sí, que hay una contradicción cultural porque eso significa ir en contra de lo que la escritura ha instalado en las culturas que asumieron la escritura y que debido a esta influencia se comportan entonces de manera distinta a culturas que no hemos asumido la escritura de la manera como ocurrió este fenómeno en Europa. Por ejemplo, cuando comparamos Chile, aquí en Chile se hace mucha comparación entre, por ejemplo, el sistema educativo chileno y se toma como modelo Finlandia. Pero estamos comparando una cultura que lee y escribe hace 300 años con una que hace 90 años recién instaló la escritura como obligatoria. Estamos hablando de una cultura en donde los niños entran a primer año básico a los 7 años y ya saben leer y escribir, porque esa tarea se hizo en la casa, con niños que entran a primer año básico, en donde en Chile el 34% tuvo educación preescolar y el 66% no la tuvo, ¿ya? Por lo tanto, el que llega en esas condiciones, ya ese 66%, llega recién a enterarse de que existe la escritura en la escuela, ¿ya? Y comienza entonces de inmediato una brecha con el que tuvo ya una educación preescolar, que después ya es difícil de superar. Entonces, creo que tomar en cuenta ese hecho cultural es bien determinante para lo que después se piensa conseguir en el plano, ¿cierto?, la educación, y se piensa conseguir en el plano también de la salud, en donde estas dimensiones de prevención y promoción son conductas, ¿cierto?, hacia la promoción o hacia la prevención, que necesariamente tienen que configurar un futuro, ¿ya? ¿En qué condiciones quiero vivir yo en 10 o en 20 años, ¿ya? Entonces, que alguien no llegue con diabetes, ¿cierto?, a los 30 años, depende de qué va a pensar a los 15 cuando toma bebidas, ¿cierto?, como Coca-Cola, ¿cierto?, o come cosas fritas, ¿cierto?, sin pensar en qué consecuencia viene después, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo tener personas viviendo y disfrutando solamente el presente si es que esa persona pretende pasar de los 30 años, ¿cierto?, sin problema. Ahora bien, del punto de vista de las competencias que nos pide, ¿cierto?, la alfabetización en salud, como también se mencionó previamente, diríamos que desde el punto de vista general en la cultura actual, considerando la tecnología y considerando los movimientos sociales, etcétera, hay 3 competencias que destacan. Una, manejar herramientas, ¿cierto?, computacionales, y eso se vio, ¿cierto?, con la pandemia, especialmente la necesidad que había de manejar esas herramientas. Saber funcionar con grupos sociales heterogéneos, un fenómeno reciente en Chile por la migración de gente que llega de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Colombia, etcétera, y que vienen también con comportamientos distintos, y competencia para actuar en forma autónoma, que es lo que también aquí se dijo que era lo que se lo quería lograr, ¿cierto?, con las personas a partir de la alfabetización en salud. Doctor, te vuelvo a interrumpir. Sí. Ahorita hiciste uso de un tema que es sumamente delicado en términos de lo políticamente correcto y es en términos de la migración. Esa migración que tú dices que en el caso de Chile reciben de Venezuela y de Bolivia, cuyo comportamiento influye, ¿verdad?, y que es un poco más atrasado educacionalmente, es un tema que puede sonar un poco delicado en términos de discriminación, porque los estadounidenses dicen eso respecto a los mexicanos o los franceses respecto a los argelinos, sin querer problematizar en este tema, sin querer problematizar y asumir que es un tema discriminatorio. Sí hay un tema ahí que subyace, donde pues sí, son gente que está expulsada de sus países a veces por el bajo desarrollo económico, por las determinadas crisis sociales. Ahí sí quiero que problematices algo, Doc, por favor. Sí. Bueno, yo... Y después el doctor Gilic también, por favor. Sí. Yo diría que
o lo que estoy planteando es lo siguiente, desde el punto de vista de esta competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos. Chile hasta hace un tiempo atrás era una sociedad muy homogénea. De hecho, hay que pensar que Chile tiene una extensión, ¿cierto?, de norte a sur de casi 5.000 kilómetros, ¿ya? Y en 5.000 kilómetros, para que tengamos una idea, ¿cierto?, de lo que significa, es como tomar un avión en Madrid y llegar a Irán, ¿ya? Más o menos. Entonces, es un país, ¿cierto?, muy largo. Sin embargo, del punto de vista del español, es muy homogéneo. Del punto de vista del español, en la forma de hablar en Arica, que es la ciudad, ¿cierto?, más extrema del norte, y en Punta Arenas, que es la de la Austral, es más o menos igual. Hay diferencias, por supuesto, en el léxico, porque eso siempre pasa, ¿ya? Que hay palabras que en el norte tienen un significado distinto de lo que podemos encontrar 4.000 o 5.000 kilómetros más al sur. Pero gramaticalmente, pero desde el punto de vista del tono, de la forma, del ritmo con que se habla, es muy homogéneo. Pero ¿qué pasa cuando llegan ciertos grupos de otros lugares? Mirándolo desde el punto de vista cierto positivo, rescatando lo positivo, la cortesía verbal de un venezolano es mucho más notoria que la cortesía verbal que puede mostrar un chileno. O de un boliviano. ¿Cierto? O un boliviano, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, ha ido también entonces ayudando a desarrollar hábitos lingüísticos en Chile que son, diríamos, mejores que los que había. Ha habido cierta conciencia también de que hablamos una variante del español y que no hablamos un español que comprende todo el mundo, ¿ya? Hablamos una variante que muchas veces hay que explicarla, depurarla, ¿cierto?, de una serie de expresiones particulares que en nuestro uso son comprensibles, pero para el uso de un extranjero no, ¿ya? Un extranjero hispanoparlante. Claro, hispanoparlante. En México tuve compañeros de Sinaloa y una vez uno me invitó a su casa y me dijo, lo invito a una cena en su casa. Y yo lo primero que pensé es, ¿y yo cuándo pensé en invitar a alguien a mi casa? ¿Ya? Después entendí que era una cena en mi casa, que es como su casa, ¿ya? Bueno, esas cosas uno ahora, ¿cierto?, se da cuenta con más facilidad de que, aunque hablemos español, hablamos variantes del español y es necesario, ¿cierto?, a veces ser más tolerante, ¿cierto?, y ser más, estar más dispuesto a dar explicaciones y adaptar su forma de hablar a otro que también habla español, pero habla un español diferente. No, entonces, pero eso le pasa también a los ingleses con respecto a los estadounidenses. Claro. Claro, toda lengua que tiene variantes obliga a sus hablantes a tratar de entenderse bien con hablantes de la misma lengua, pero cuando tenemos una situación muy homogénea, del punto de vista cultural, esas preguntas no se hacen, ¿ya? Nadie se cuestiona la velocidad para hablar, nadie se cuestiona los términos que utiliza para hablar, nadie se cuestiona las expresiones que utiliza para hablar. Eso ocurre cuando hay alguien que me pregunta, que se enfrenta, ¿cierto? Y bueno, Chile, para quienes no lo conozcan bien, tiene fronteras bien particulares. O la cordillera de los Andes, ¿cierto?, que es un muro considerable, ¿ya? El desierto de Atacama, el desierto de Atacama por el norte, ¿cierto?, que es el más seco del mundo. Nuestro vecino en el Pacífico es Australia, a 12.000 kilómetros, y nuestro límite en el sur es la Antártida. Entonces, Chile ha sido tradicionalmente una isla dentro de un continente. Y eso ha llevado entonces a comportarnos, bueno, un ejemplo concreto es el caso del español, esta homogeneidad del español que caracteriza, ¿cierto?, a un territorio que es extenso desde el punto de vista de su longitud. ¿Ya? Bueno. El doctor Silic quería comentarnos algo de este respecto. Por favor, doctor Silic. Prende tu micrófono, doc, por favor. El problema, sí, el problema cuando enfrentamos estos cambios más que conductuales, son cambios de visiones, de cosmovisiones distintas. No es el problema de ser, de tener una acción peyorativa del otro, sino realmente tener conciencia de que somos distintos y que tenemos visiones distintas, como visiones distintas. Lo tenemos
nosotros con nuestros pueblos originarios, pero también lo tenemos con las migraciones que han sido muy, muy elevadas de haitianos, por ejemplo, en Chile. Y eso no significa ser discriminatorio ni mucho menos, sino que el tema es tomar conciencia de que eso existe y cómo lo enfrentamos. Sí. Doctor, pero también todos los vértices de América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, indican que hay una coincidencia en que los grupos más vulnerables, con mayor injusticia social y de más pobreza extrema, son los afro-latinoamericanos y los indígenas. Entonces, eso no puede ser excluyente de ese vértice que comenta el doctor Salazar, porque pues coinciden ahí esos puntos, ¿no? ¿Cómo ves, doctor Salazar? Pero por eso eso lo tenemos que enfrentar. De hecho, con Omar hemos estado viendo cómo hacemos, cómo aplicamos una encuesta como esta, ¿no es cierto?, al mundo mapuche. Un mundo mapuche en el que no existe el lenguaje escrito. No existe el lenguaje escrito, es un lenguaje hablado. Por lo tanto, tú no puedes mandarle una encuesta por teléfono o por internet. Lo que tú tienes que hacer es llevar a un sujeto que es una persona que habla el mapudungún, ¿no es cierto?, y que tiene el conocimiento como para enfrentar y hacer la encuesta verbalmente. No, sí, es complicado. Sí. Doctor Salazar, bueno, sigue, por favor. Sí, justamente que me parece bien que don Martín haya citado el tema de los haitianos. Hay una situación donde se ve justamente este enfrentamiento de visiones de mundo que puede tener resultados trágicos. Una haitiana estaba en una oficina pública en Chile haciendo un trámite con su hija, una niña muy menor. Y mientras estaba en ese trámite, alguien le robó el pasaporte. Y ella, para salir detrás de la persona que le robó el pasaporte, le deja a la hija a un guardia, que en Chile usan un cierto uniforme parecido al de la policía, y sale detrás de la persona. Cuando volvió al lugar a buscar a su hija, se encontró con carabineros, con la policía, que la iba a detener por abandono de la niña. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un problema de visión de mundo, un problema cultural. Para un haitiano que viene de un país donde hay todo tipo de problemas y entre otras cosas, ¿cierto? Lo único que le da seguridad a un haitiano en Haití es alguien que usa uniforme. La policía chilena, ¿cierto?, estuvo durante mucho tiempo capacitando en Haití y generaron esa conducta de confianza en la policía. Entonces esta mujer, cuando le entrega a la hija al guardia, la deja con la persona que mejor la puede cuidar en su concepción, ¿ya? Bueno, la policía la tomó y le puso las esposas con las manos atrás. Y culturalmente en Haití, esposar a alguien con las manos atrás quiere decir que es un delincuente peligroso. El resto se esposa con las manos adelante. Bueno, para acortar la historia, esta mujer cuando la llevaron y la encerraron en el calabozo, se suicidó pegándose cierto cabezazo en el muro, porque imaginó lo peor, digamos, con la acusación que le estaban haciendo. Y además se entendió que la acusaban de abandono, ¿cierto?, de la hija, cuando ella lo único que había querido hacer era proteger a la hija. Entonces, bueno, todo eso se supo después por alguien de la comunidad haitiana que habla bien español y que explicó cuál fue el desencuentro que se produjo en esa circunstancia. Entonces, bueno, también tendría que decir que nosotros estamos aprendiendo a relacionarnos con otros. O sea, la gente que pensó en el abandono lo hizo de acuerdo a nuestras interpretaciones de nuestras conductas, ¿ya? No ¿Y pensó... cuando trasladas eso al consultorio en el primer nivel de atención? El consultorio médico en el primer nivel de atención, en las unidades de medicina familiar. Claro, ahí llega justamente la población migrante y tanto los sistemas de salud como también los sistemas de policía, por ejemplo, todos los que tienen que ver con pasaportes, tienen que aprender a relacionarse con gente que tiene concepciones de mundo distintas. Eso el tema de la interculturalidad es un tema
en la policía y en el sistema educativo y también en el sistema de salud. Bueno, de lo que estamos hablando en el fondo, ¿cierto? Es que la alfabetización en salud se toca con todos estos elementos, con el público en general, con las organizaciones de una comunidad, con los grupos de riesgo, con las comunidades académicas, el comercio, etc. No me voy a alargar mucho en eso para no ocupar más tiempo, pero me dice cuando me detenga para... Sí, pues yo no te interrumpí yo, así es que pues ahí se encapsulamos eso. Adelante. Ya. Cuando quiera me detiene. Bueno, lo que quiero plantear es que estas dimensiones de la alfabetización en salud, ya como atención y cuidado, ¿cierto? Prevención de enfermedades, promoción de la salud, no son dimensiones que sean fáciles de transmitir, ¿ya? No son elementos fáciles de transmitir a una población heterogénea que tiene distintos niveles culturales, que hay diversidad cultural. O sea, el tema, por ejemplo, indígena es un tema para poder hablar acerca de acciones que tienen que ver con una idea y proyección en el tiempo, ¿ya? Porque son culturas orales que tienden más bien a centrarse en lo que ocurre en el momento, ¿ya? Comparar, ¿cierto?, una cultura oral con una cultura letrada es como comparar un sendero en el campo con una cierta carretera moderna de una sociedad desarrollada. Son totalmente distintas, ¿ya? Ahora bien, aquí yo tengo un ejemplo relacionado con lo que pasó con la pandemia en Chile. El Ministerio de Salud reaccionó muy coherente con nuestra condición cultural. Es decir, se preparó para recibir enfermos. Entonces, la decisión que se tomó era aumentar las camas críticas. Y se dejó en segundo plano el discurso de comunicación de riesgo. Cuando, ¿cierto?, el discurso de comunicación de riesgo debió haber sido tan importante como prepararse con camas críticas. El problema que presenta la comunicación de riesgo es que requiere llevar a la población a proyectar sus acciones en el tiempo, ¿ya? O sea, si llegó esta pandemia, yo no quiero que esto no me afecte ahora, sino que también en todo el tiempo que dure la pandemia. No quiero, ¿cierto?, que me afecte. Por lo tanto, lo que yo haga no tiene que ver tanto con el ahora, sino también tiene mucho que ver con lo que pueda pasar más adelante. Lo que decía don Martín recién, ¿ya?, con los niños, ya que un niño se contagie, el riesgo no es para el niño, sino que lleve, ¿cierto?, el contagio a su casa y contagie, ¿cierto?, a familiares de mayor edad. Pero para eso, ¿cierto?, alguien tiene que proyectar sus acciones, ¿ya? No puede, ¿cierto?, alguien pensar de esa manera si no tiene esa capacidad de saber qué puede ocurrir para adelante, no lo que está ocurriendo en el momento. Por eso, también yo diría que la prevención ya es un tipo de dimensión que requiere de esta proyección, pero la promoción de la salud, ¿cierto?, del estilo de vida saludable, eso requiere aún más conciencia de ese futuro, ¿ya? Otro caso, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con lo que estamos conversando, lo que pasó con el VIH en Chile, ¿ya?, con el SIDA. Si uno toma en consideración los niveles de educación en Chile, ¿cierto?, la información que se tenía y los resultados, ¿cierto?, en la enfermedad, el nivel de contagio, no tienen relación, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, porque información respecto a la enfermedad, mucha, ¿ya? Orientación, etcétera. Pero ocurrió algo, que se difundió, ¿cierto?, mucho, que ya existía una triterapia, y además esta se incluyó dentro de las enfermedades, ¿cierto?, garantizadas por el tratamiento garantizado por el Estado, de manera que dejó de ser un costo económico y además había solución. Entonces, ¿qué pasó? La gente que estaba en riesgo dejó de tomar resguardo y se disparó entonces el contagio. O sea, dejó de proyectar, como digo, sus acciones y se centró más bien en esta, ¿cierto?, tendencia a considerar que lo único que existe es el presente, ¿cierto? Y aprovechemos porque se nos va la vida. Bien. Solamente para terminar, creo que es una tarea pendiente pensar en la alfabetización en salud respecto de la necesidad de comprender, ¿cierto?, la diversidad cultural para poder hacer allí un mejor trabajo. Eso plantea para mí dos desafíos, que es adaptar instrumentos, ¿cierto?, que mediden considerando los sistemas de creencias y actitudes,
considerando, por ejemplo, que a una comunidad indígena yo no le puedo enviar una encuesta escrita para que responda, ¿ya? Sino que va a tener que ser cara a cara, ¿cierto? Y voy a tener que explicar seguramente la pregunta. Y por otro lado, cierto que los instrumentos que miden alfabetización en salud deben estar adaptados al factor cultural o intercultural. Yo participé en la formulación de uno de los instrumentos en español, el de la prueba que tiene 47 preguntas, que es la que comentó don Martín. Y ahí había, por ejemplo, preguntas que era necesario hacer una versión en español que se entendiera bien por alguien, ¿cierto?, que habla español en Chile. Por ejemplo, una pregunta del cuestionario decía, ¿usted pertenece a un club para hacer ejercicios? ¿Ya? Si esa pregunta la hago tal cual en el español de Chile, la gente piensa, bueno, puedo pertenecer, ¿cierto?, a un club en donde puedo ocupar una piscina, ¿cierto?, o hacer ejercicios, pero tengo que pagar. Por lo tanto, la respuesta del 90% de los chilenos sería no. Cuando en realidad la pregunta, lo único que quería rescatar era la respuesta de si la persona hacía ejercicio o no. Entonces, esa pregunta era mejor reemplazarla por una que dijera, usted hace ejercicios cotidianamente. No importa si lo hacía en la casa, si lo hacía en un espacio público o en un club. Esta encuesta en México tendrías que adaptarla al español mexicano, ¿no? Exactamente. Para que te digan los resultados que pretendes obtener. Podemos ¿cierto?, tomar la versión de español que hicimos para el español de Chile y esas preguntas en español adaptarlas, ¿cierto?, a la versión que corresponda al español de México, ¿ya? Entre paréntesis, quiero tomar la invitación para publicar porque nosotros no hemos publicado todavía cómo hicimos esta versión transcultural, se denomina, ¿cierto? Hay una metodología para eso. Y creo que es un buen insumo, ¿cierto?, para aquellos que quieran hacer una adaptación de estos instrumentos que vienen, ¿cierto?, de culturas, como digo yo, letradas y traen detrás de cada pregunta, viene lo que podríamos llamar un prejuicio, ¿ya? Y eso hay que tratar de entenderlo y tratar de equipararlo, ¿cierto?, con las formas de pensamiento en cada lugar. Los proyectos que se han realizado hasta ahora, del punto de vista, ¿cierto?, de este concepto, fue primero este trabajo que se hizo con la UNESCO de construir, ¿cierto?, un abordaje regional para el fortalecimiento de la alfabetización en salud, que fue el primer proyecto que se realizó. Después, la aplicación... ¿Ese abordaje regional es aproximarse con este lenguaje por localidades o qué es, Doc? Era comenzar un trabajo, ¿cierto?, que permitiera en el tiempo ir llegando a distintos territorios. En Chile comenzamos con el HLS-EU, ¿cierto? Con dos versiones, hay una versión de 47 preguntas y otra de 17, que es la versión corta. Para ambos tenemos, ¿cierto?, esa adaptación que hicimos y los resultados fueron publicados hace un tiempo atrás creo que una revista de Santiago. Otro proyecto que también se realizó fue la adaptación de otra prueba que se llama el nuevo signo vital. La dirigió el doctor Aldo Vera, ese proyecto. Yo colaboré en la adaptación semántica de las preguntas. Tenemos un proyecto con la Facultad de Humanidades y la Facultad de Medicina que tiene que ver con aspectos de comprensión asociados a esta prueba en general. Y estamos en estos momentos desarrollando un proyecto sobre adaptación de una prueba que mide calidad de vida en enfermos de Alzheimer y que recoge aspectos de la alfabetización en salud. Y finalmente, este proyecto que se está terminando, que es un proyecto que analiza el contenido de las preguntas de pruebas como el HLS-UE, el TOEFL, el nuevo signo vital y SALSA. Para nosotros, el HLS-UE es el instrumento que mejor sirve a los propósitos que se buscan en alfabetización en salud respecto al conocimiento de la población. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio y estoy disponible para gracias, lo que Doc. te haya interesado. Gracias, Doc.
Oye, Alan, me dicen aquí que hay en el aula virtual unas preguntas, pero no logro abrirlas. ¿Me puedes ayudar, Alan, por favor, para ver las preguntas de los asistentes? A ver si pudieras ayudarme. Aula virtual, sí, me dicen nada más que quiénes están, pero no puedo leer las preguntas. ¿Me ayudas, por favor? Claro, la primera dice, la diferencia entre la alfabetización en salud europea en la occidental es que la europea considera la salud pública como material básica. Repite la pregunta, por favor, Alan. La diferencia entre la alfabetización en salud europea a la occidental es que la europea considera la salud pública como materia básica. Nada más que la europea es occidente también, pero no sé. A ver si el doctor Silic nos dice algo y luego el doctor Omar. A ver, yo creo que la pregunta que está haciendo es probablemente de estas dos unilateralidades, es decir, de la alfabetización en salud tipo americana, tipo clínica, ¿no es cierto?, en que el médico le enseña a su paciente cómo tiene que leer una historia, cómo tiene que leer la información de un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Están preocupados del tamaño de letra, si es Arial 12 o Arial 5 o Arial 24. ¿Okay? Ese es un tema. Y el otro, es la concepción europea, la del consorcio de los 8 países con sede en Maastricht, ¿no es cierto? Está más basada en el concepto holístico, en el concepto de medicina pública, el concepto para ser más preciso, de Paulo Freire. En la filosofía de Paulo Freire, es decir, cómo yo llevo a convertir al sujeto en un personaje empoderado y que toma en sus propias manos su propia salud y la de su comunidad. ¿Por qué relacionas empoderamiento con eso, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué relacionas empoderamiento con esa capacidad para poder empoderar, ¿qué significa? Significa tener poder. Claro, significa y poder. ¿Cuándo tienes poder? Cuando tienes conocimiento, cuando tienes competencia, cuando tienes contacto. Conocimiento, competencia y contacto son las tres bases del poder. Sin eso no hay poder. Entonces, si yo quiero realmente empoderar al paciente, ¿qué tengo que hacer? Es darle la capacidad para que tenga conocimiento, para motivarlo primero. En segundo lugar, ¿no es cierto?, que tenga el conocimiento, que tenga no solamente conocimiento, también las competencias, ¿no es cierto?, y que sea capaz de él asumir el liderazgo propio y de los demás. Doctor, pero ¿no choca eso con muchos estamentos de la medicina, y no solamente médicos europeos o estadounidenses, sino todo el mundo, y tú que eres médico, donde hay temas como, uno, evitar la transferencia, dos, pues el médico también con esa capacidad que tiene luego de salvar vidas? Hay médicos que sí se ponen un escalón arriba que el paciente. ¿No es difícil ese empoderamiento cuando hay esa dialéctica? A ver, claro, obviamente, cuando nosotros tenemos que discutir todos los días con nuestros propios colegas. ¿Qué es más importante? ¿El cardiocirujano que está operando un bypass o que te pone un stent? ¿O el médico general, ¿no es cierto?, que le enseña al paciente que no tiene que comer chatarra? ¿Qué es lo más importante? Y eso lo estamos viendo hoy día. Fíjate que en la sociedad que estamos viviendo, Mario, los jóvenes de hoy día van a morir antes que sus padres. Dramático, ¿eh? Dramático. El tema de que hemos logrado una esperanza de vida de 80 años es fantástico, pero hasta ahora. Pero para mañana no. Para mañana no. Cada día estamos viendo más jóvenes con diabetes mellitus. El 10% de la población, chilena tiene diabetes mellitus. 10%. ¿Ya? ¿Y qué significa eso?
infarto, significa cáncer, porque la obesidad significa cáncer, diabetes, significa 20.000 cosas, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, el tema no es el tratamiento del médico con su paciente. Sí, cuando tienes que llegar al hospital ya está frito. Pero ¿cuánta gente llega al hospital? Un porcentaje bajísimo de la población. Entonces, tú lo que tienes que hacer es llegar cada vez más cerca de tu población, ¿no es cierto?, para generar un seguimiento, y ese es otro tema que estamos en discusión hoy día en Chile en las políticas públicas. ¿Cómo hago el seguimiento longitudinal de mi paciente? Desde el momento que nació hasta el momento que se murió. ¿Cómo lo meto en mi sistema informatizado? ¿Ok? ¿Cómo hago el seguimiento? No existe. Entonces, pero son los prolegómenos del modelo nórdico de la medicina familiar, ¿no, doctor? Sí, claro, bueno. Y todo comienza desde la medicina familiar, que es lo que estamos tratando de hacer en América Latina, reforzar, ¿no? Momento, yo quiero ahí defender a la salud chilena. La salud chilena tiene una base de medicina familiar gigantesca. Si hay alguien, ¿no es cierto?, y si alguna parte donde se hizo la medicina familiar fue acá. Yo me acuerdo cuando llegué a Bélgica, fui a la Escuela de Salud Pública, ¿no es cierto?, porque tenía algunos colegas que querían irse a la Escuela de Salud Pública de la Católica de Lovaina, que es una maravilla. Tiene un edificio que es más grande que el hospital. Y el jefe, el director de la Escuela de Salud Pública me dijo, pero muchachos, me dijo, pero ¿para qué quieren venir para acá si nosotros ahora estamos tomando el modelo de la Escuela de Salud Pública chilena? ¿Ok? Es decir, en América Latina hemos tenido un desarrollo gigantesco en muchas cosas. En muchas cosas. El problema es que se nos olvidan. El problema es que hubo circunstancias como, por ejemplo, la dictadura en Chile, que lo que hizo trató de destruir la Escuela de Salud Pública. ¿Y por qué? Porque el 80% de mis profesores... ¿De izquierda o qué, doctor? ¿Por qué? Obvio, porque el 80% de mis profesores de salud pública eran todos de izquierda. Obvio. Era obvio. ¿La asociaba al socialismo o qué, doctor? ¿Cómo? Pinochet. ¿La asociaba al socialismo o qué? No, Pinochet? pero la asociaba al comunismo, la revolución, a cuantas cuestiones. Imagínate decirle a Pinochet que íbamos a ir a empoderar a los pacientes. No, eso era extremismo puro. Sonaba un levantamiento, ¿no? Obvio, extremismo puro. Hoy día yo converso con mis colegas de derecha, están más convencidos que muchos colegas míos de izquierda. Porque hay una conciencia clara que lo que tenemos que hacer es ir a la atención primaria. Porque donde estamos gastando la plata es en la salud terciaria. ¿Cuánto nos cuesta hacer un trasplante hepático? Por eso es tan caro, doc, ¿no? Las crónico-degenerativas. ¿Cuánto nos cuesta un trasplante hepático? ¿Cuánto nos cuesta un bypass aortocoronario, etcétera, etcétera? O los medicamentos, doc. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay un desafío tremendo. Y por eso que la alfabetización en salud, nosotros juega este rol que es fundamental. ¿Cómo vinculo la educación a la salud? Y cómo parto nosotros estamos tratando de partir desde la atención básica. Por eso que en la Universidad de Concepción hemos creado un programa de alfabetización en salud que está educación, salud, humanidades y arte, arquitectura, derecho, física y matemática, etc. Los tenemos a todos metidos adentro, ¿no es cierto? Porque creemos que esta es una forma holística de enfrentar el problema. Ahora, ustedes, como te digo, según el informe de inteligencia, ¿no es cierto?, del The Economist, por lo que muestran es que en la parte de educación, en México tienen programas de alfabetización en la educación y tienen programas, ¿no es cierto?, para los adultos vulnerables. Cosa que varios de los otros países, ustedes ven en la gráfica que yo les mostré recién, no están. Pero en salud no tienen nada. O sea, es muy deficitario en salud. En el área de salud es muy deficitario. Entonces, y es el llamado que está haciendo el Banco Mundial. Alineemos salud y educación.
Y eso es lo que estamos haciendo con Omar y con mi decano, que el otro día tú estuviste conversando con él, con Oscar Nail, el decano de Educación. Estamos conversando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, para potenciar este asunto. Ahora, yo insisto, Mario, que aquí o salimos todos o no sale nadie. Por lo tanto, aquí el tema es cómo armamos un consorcio latinoamericano. Y para eso estamos pidiendo, ¿no es cierto?, a ti, a Edgar Jiménez y a otros, ¿no es cierto?, de decir, bueno, a ver, busquemos una universidad, busquemos un gobierno que diga, ya, yo me voy a poner con los recursos necesarios para hacer esto en mi país, con mi gente acá, ¿no es cierto?, ¿ya? Y armar el tema y decir, mire, este es el modelo para replicarlo en América Latina. ¿Ok? Sí, Doc. Y eso, no sé si Alan, perdón, Doc, Alan, porque ya vamos un poco sobre el tiempo, nos vamos a comer 10 o 15 minutos más si les parece, pero Alan, la siguiente pregunta, por favor. Ok, dice, la promoción de una cultura de la salud es un factor que incide en la previsión de la salud. ¿Qué instituciones en su país contabilizan en monto de inversión programas específicos la promoción de la salud? ¿Las instituciones en su país contabilizan en monto de inversión programas específicos la promoción de la salud? Sí. ¿Quién hace la pregunta, Alan? ¿Sale el nombre? No, sale de anónimo. Ah, ok, está bien. Sí, y de hecho, en todos los programas de gobierno que hay en este momento circulando, todos insisten en la atención primaria, ¿no? Incluso dentro de la atención primaria de salud, post pandemia, han surgido dos temas que se van a llevar mucha plata. Uno que es salud mental, que ha sido brutal el impacto. Brutal el impacto. Y el otro nos hablaba el doctor Cañizales del estrés postraumático, entre otros. Sí, claro. Precisamente por esta situación. Sí. Y el otro es el tema de rehabilitación post-COVID. Porque muchas personas creen que aquellos que estuvieron hospitalizados, intubados, en ventilación mecánica, etcétera, van a tener complicaciones. No es mentira. El 25% de los pacientes asintomáticos tienen complicaciones. Van a tener complicaciones. Un cuarto por lo menos. Entonces, yo conozco pacientes que estuvieron COVID, pero síntomas mínimos, y han terminado con nube cerebral. El otro día una periodista me decía, mira, terrible, pero estoy haciendo una entrevista y de repente me quedo en blanco. Y no sé qué es lo que es. ¿Alzheimer? No, nube cerebral. Porque el virus va y ataca a los astrocitos a nivel cerebral, ¿no es cierto? Y después en algún momento se quedan dando vueltas. ¿Ataca las neuronas también, Doc? Los astrocitos a nivel cerebral. Entonces te liquidan y es complicado. Por eso tienen problemas cognitivos, psiquiátricos, psicológicos, musculares, etcétera. Entonces ahí va a haber un tema que meterle mucha plata a la atención primaria. Doctor Salazar, ¿quieres comentar algo? El micrófono, Doc Salazar. Micro, Doc Salazar. Micrófono. Sí. Ahí sí. Sí. No, don Martín lo ha explicado muy bien. Él conoce mucho mejor estos temas desde su experiencia trabajando en ministerios y sus relaciones también con gente que ejecuta estas políticas. Así es que lo estaba escuchando con atención, ¿no? No voy a agregar más información. Muy bien, Doc. Alan, ¿hay otra pregunta por ahí? Sí, ¿cómo empezar un plan de educación para la salud en países como México? ¿Quién hace esa pregunta? Salomón, muy bien. A ver, Doc, tú danos una opinión del bosque de fuera. Salomón, lee el The Economist, el artículo ese del The Economist. Mario, yo creo que te lo envié. Sí, Doc, pero darle un breve brief. En el fondo, lo que está claro es que México ha estado invirtiendo recursos en alfabetización en salud en los programas de educación.
Por lo menos eso es lo que dice el The Economist, ¿ok? Y además de eso tiene programas de alfabetización para adultos vulnerables también. Entonces, si ustedes ven en la gráfica que yo mostré, ¿no es cierto?, que es el del The Economist, muestra que México cumple con verde, por eso está puesto con verde, cumple con los requisitos en educación y en alfabetización de salud. Ok, Doc. Sí. A ver, doctor yo quisiera Salazar, decir algo, sí. yo quisiera decir algo complementario, ¿no? Esto lo hemos conversado con don Martín, el tema de la alfabetización en salud, más que con programas que enseñen sistemáticamente conceptos o den información sobre dimensiones de la alfabetización en salud, como la prevención, por ejemplo, tiene que ver también con políticas que se implementan, ¿cierto?, para toda la comunidad. Por ejemplo, ¿qué ha dado muchos resultados en Chile desde el punto de vista de conducta saludable? Poner etiquetas negras declarando el nivel de grasa, el nivel de azúcar Ya se hace eso en o el México, nivel. Doc, también. Claro. Entonces, la gente ahora va a un supermercado y no tiene que leer la tabla nutricional porque eso requiere capacidades de comprensión que la gente no tiene, ¿ya? Por ejemplo, si la etiqueta dice que hay 300 calorías en una porción, tiene que ir a mirar cuántas cantidades de galletas vienen y de ahí hacer una división para ver si me como 3 galletas. O sea, eso es para un máster. En cambio, si le ponen 3 etiquetas negras, ¿cierto? La persona va, mira 3 etiquetas, este no me conviene. Y ya se comentó, ¿cierto? Justamente en un programa de economía, que la gente ya se fija en la cantidad de etiquetas, ¿no? ¿Ya? Y después elige el producto, si es una galleta, un chocolate o cualquier cosa que lo pueda perjudicar. ¿Tiene o no tiene cierta etiqueta? Nada. Y eso ha tenido un efecto muy grande, o sea, la gente ya modificó su comportamiento de consumo. Sus hábitos de consumo. Sin que lo metieran en una sala y le hicieran una prueba y después, ¿cierto?, le dieran un certificado porque hizo el curso de alfabetización en salud. Eso no sirve de nada. Y difícil de hacer eso en sociedades de consumo como las nuestras, ¿no? Obvio. Claro. Oye, es interesante ahí leer un artículo del McKinsey del 2018, Obesity, obesidad, McKinsey 2018, y hace un análisis de las políticas públicas que hizo Mark, y realmente tienen muy poco impacto las políticas públicas destinadas a cambiar la voluntad de las personas. Sin embargo, como dice el doctor Salazar, esa fue exitosa, simplemente en México. Tú sí ves que son exitosas etiquetas negras. Exactamente, pero sí, por ejemplo, dice que tiene mucho más éxito, mucho más impacto el tema de los semáforos. De los semaforitos que le ponen porque eso te mira y te choca. Yo, evidentemente, yo voy y miro y digo, galleta, quiero comprar galleta. ¿Alta en azúcar o no? Si alta en azúcar, ni. No. Oye, ¿y las cajetillas de cigarros, los pulmones negros, ennegrecidos y todo eso, por el efisema también? Chile le pusimos fotos más o menos terribles a las cajetillas de cigarros. Otra pregunta, Alan. A los paquetes de cigarros, porque las cajetillas... Sí, en Argentina sería... Bueno, aquí las cajetillas en Argentina sería muy... El argentino me retaría inmediatamente, sí. Claro. Oye, Alan, ¿hay otra pregunta por ahí? ¿La esperanza de vida con la pandemia a qué edad se redució? ¿A qué edad se redujo las posibilidades de vida con la pandemia, Doc? A ver, no sé si se redujo mucho por la pandemia porque la mortalidad era baja. Es decir, Doc, tuvo mucho impacto, pero tenía una mortalidad del 2% de los que se enfermaron. Por lo tanto, era bajo. Si nosotros vemos ahora que cayeron las cifras, yo creo que volvió de nuevo a estar más alto que la pandemia, que el COVID, la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, las expectativas de vida, ¿no es cierto? Yo creo, no sé si han bajado. Lo que sí bajó brutalmente son los niveles socioeconómicos. Eso sí, el impacto socioeconómico en América Latina fue brutal, brutal. Y a lo mejor eso va a tener un impacto en las expectativas de vida.
Yo no he visto estudios recientes sobre ese hecho. Yo creo que estamos muy cerca, muy encima de la pandemia para saber eso. Pero sí, si cae el nivel socioeconómico y caen las condiciones de vida, seguramente va a caer las expectativas de vida. Doctor, denme su opinión respecto aquí en México, ahora que estamos en esta tercera ola de la afectación por la variable Delta, entre otras cosas. Sí. El 98% de los internados en el hospital no tienen ninguna vacuna. Menos del 2% o aproximadamente el 2% es gente que está vacunada. Y mucha de la gente de ese 98% es gente que sí tenía posibilidad de acceder a la vacuna y no lo hizo. ¿A qué atribuyes que nuestras sociedades tienen ese rechazo, por ejemplo, al tema de la vacuna y que han sufrido la consecuencia de que los hospitales estén repletos de gente que en esa abrumadora cifra no se ha vacunado? ¿Qué opinas, Doc? Mira, yo he puesto en el Twitter que hay algunos cerebros gratinados que lo único que han hecho, ¿no es cierto?, es hablar en contra de la vacuna, recordando a unos imbéciles, ¿no es cierto?, que pusieron un artículo en una revista médica diciendo que la vacuna provocaba trastornos graves de autismo. No sé si te acuerdas. Pasaron unos años y se dieron cuenta, hicieron todo el estudio y se dieron cuenta que los que habían puesto ese artículo, ¿no es cierto?, era un plagio. Era un plagio, era falso, lo que habían puesto era falso. Sí. Entonces, eso, mira, eso ha generado un mal brutal. Porque la gente que hace, lee un artículo, por eso que nosotros decimos que no solamente hay que leer, no solamente hay que comprender, hay que tener un juicio crítico. Entonces la gente dice, no, yo leí un artículo que dice que esto produce autismo. Por lo tanto, o un meme en el internet. ¿Ah? O un meme en el internet. Claro. ¿Me entiendes? Yo, por lo tanto, no me vacuno. Yo le digo, sí, ¿saben qué, niñito? No se vacunen. No se vacunen. Van a ver cómo van a llegar al hospital. Entonces, ¿qué es lo que hizo Macron? Macron le dijo, ¿sabes qué, niño? Ya nos cabreamos, ya nos cansamos de estar encerrados. Ahora, ustedes van a estar encerrados. Traduce qué es cabrear al mexicano, Doc. Estoy hasta más arriba de la coronilla, estoy hasta más arriba del paracaídas. Estoy lleno, estoy lleno de ustedes y por lo tanto, ustedes se van a quedar encerrados. Y eso es lo mismo que hicimos en Chile. Eso es lo mismo. ¿Sabe qué? Aquí hay un carnet y usted tiene un carnet. Y con este carnet, si usted tiene las 2 vacunas, usted puede salir a la calle, puede ir a un restaurante y todas estas cosas. Pero si no tiene las 2 vacunas, señor, usted se queda en su casa porque no puede entrar al restaurante, no puede andar en la micro, no puede andar en el metro, no puede andar en ninguna parte. Y si lo pillo en la calle, sin el certificado, no te lo meto preso. Porque, Mario, si es la única forma, mira, y por eso, ¿no es cierto?, el dicho ese, ¿no es cierto?, que o salimos todos, no sale nadie, es verdad. ¿De dónde vienen las variantes? La variante Delta, y todas las variantes, la variante brasilera y todo el cuento. ¿De dónde vienen? Vienen de lugares en el que el virus se queda dando vueltas, porque no están vacunados. Se queda dando vueltas, pasa de un sujeto a otro sujeto, al tercer sujeto, al cuarto sujeto. Y cada vez que el virus entra a alguna parte, pierde espícula. Estas proteínas que tiene alrededor, ¿no es cierto?, las va perdiendo. Y cuando va perdiendo esta proteína, es un virus distinto. Entonces, es un virus distinto. Y esas son las variables. Eso es lo que hablamos, linajes distintos. ¿Ok? Entonces, si tú no has logrado vacunar a toda tu población para que el virus no pueda entrar, o le cueste más entrar, vas a tener linajes tremendamente complejos y fregados. Eso le pasó a Bolsonaro cuando dijo, no importa que los indios de ahí de la Amazonía no se lleguen, no, dale nomás que se mueran todos los que quieran. Total, van a... Claro, los pobres, los que no se murieron, se quedaron dando vuelta con el virus.
Y ahí el virus quedó más contento que los 3 chanchitos, como decimos nosotros de repente, ¿no es cierto? Quedó muy contento, dando vueltas y fue cambiándose de chaqueta, de sombrero, de cuánta cosa hay, linajes distintos. Y ese se escapó, ¿no es cierto? Y se vino para Perú, se vino para un montón de otros lados y dejó la escoba. Y lo mismo pasa con India. India tiene un problema gravísimo, ¿cierto? Bueno, Chile, perdón, los tipos dejaron que la gente hiciera la fiesta del color, ¿no es cierto? Tú tenías millones, decenas, centenas de millones de indios gritando y tirándose cosas y tirándose virus. Entonces, Mario, la única manera, no la única, pero una de las maneras más eficaces de control del sistema es con la vacuna. ¿De acuerdo? Y lo que está, Doctor lo Omar. lo más grave es que hay que ponerse un refuerzo además. Yo ayer me puse mi refuerzo. ¿Ya están poniendo la tercera en Chile? ¿De cuál? Sí. ¿De qué vacuna, doctor? Están poniendo de AstraZeneca y de Pfizer. Ya es la tercera. Sí, están poniendo una Como heteróloga. Una heteróloga. Es decir, si te pusiste la Sinovac, te ponen Pfizer o AstraZeneca hoy día. Sí. Y a los niños le van a poner Pfizer seguramente. Yo quería agregar algo más a lo que decía Martín, que tiene que ver con el discurso. Lo que ocurre también es que hay un desequilibrio entre el discurso de los deberes y el discurso de los derechos. Y la verdad hay un claro privilegio del discurso de los derechos. Pero hay que equilibrar estos dos aspectos, porque alguien puede reclamar su derecho a tomar una decisión y no vacunarse. El problema es que su decisión afecta a otros. Entonces también hay detrás un deber que hay que dejarlo claro. Y lamentablemente yo creo que el discurso de los derechos en algunos aspectos ha hecho de caer en desgracia algunas palabras justamente como deber. Y no hay que ser conservador, digamos, para pensar en los deberes. Es algo necesario. Y el virus, justamente el virus ataca o se ve favorecido por la conducta individualista. Sí. El virus, para poder controlarlo, requiere de una conducta orientada hacia lo comunitario. Y ahí hay deberes que cumplir. Y eso tiene que el discurso político, el discurso, también, ¿no? Discurso de salud, el discurso educativo, todo ese discurso tiene que darle espacio al discurso de los deberes. Ok, muy bien. No sé si hay otra pregunta ahí, Alan, por favor. Sí, de hecho siguen llegando. Bueno, no sé si tenemos tiempo, ¿cómo ves, Héctor? Ya nos sobrepasamos un poco del tiempo, tenemos chance para un par de respuestas más, ¿o tú qué opinas, Héctor Santana? No te oigo, pero estoy viendo tu afirmativa. Alan, por favor, Okay. Entonces, ya me activaron, ya tengo micrófono, creo. Hola, ¿qué opinas? Sí. No, por supuesto, por favor. Pues si no, simplemente para ustedes, abusamos un momentito más de su tiempo, aunque creo que ha sido ya una explotación indecente de su sabiduría. Pero adelante, por favor. Alan, por favor, la siguiente pregunta. Dice, Abraham Alanís, pareciera que en su opinión la primer trinchera es el vínculo doctor-paciente en el primer nivel de salud, más que una educación formal en la escuela, donde los temas prácticos son limitados. ¿Hace falta en México programas alineados entre instituciones en el primer nivel de salud desde una percepción de fuera? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que lo primero, lo más importante no es la relación entre el médico y el paciente, es una salud comunitaria, es cómo genero toda una política desde la sala cuna, ¿cierto? Desde la cuna hasta la muerte del sujeto. Entonces, y ahí se juega el futuro de las personas. Una buena política de educación desde el inicio es fundamental. Todos sabemos que en los 3 primeros años de vida del sujeto obtiene más del 40-50% de sus competencias sociales en los 2 primeros años de vida. Entonces, lo que no hacemos ahí ya no lo vamos a hacer nunca más.
Es muy difícil que recuperemos esa fase. Por lo tanto, yo sí creo en la salud comunitaria, en la educación comunitaria, desde la base, y a lo mejor voy a decir algo que a algunos no les va a gustar. Salud y educación son dos niveles o son dos actividades, ¿no es cierto?, que deben ser prioritarias del Estado, que debe asumir el Estado como prioritarias, porque es la única forma de ser solidario. Es la única forma de ser solidario. Mire, en esta pandemia hubo una cosa fantástica. Un amigo mío, ministro, el doctor Mañalich, ¿no es cierto?, dijo, mire, ¿sabe que en mi ADN no está el poner precio, fijar precio? Porque yo soy de derecha. Pero aquí se acabó el cuento. Ahora yo fijo los precios. Señor, ustedes no pueden cobrar tanta plata por un examen de PCR. Yo le voy a decir cuánto van a cobrar por el PCR. Ustedes, señores de las clínicas, ya no me van a decir cuántas UCI, cuántas unidades de cuidado intensivo tienen abiertas. Mire, le doy hasta final de mes para que me hablen el doble de las clínicas, de las camas que tienen. Y si no, los cierro. El Estado. ¿Y por qué hizo eso? Porque se dio cuenta que en una pandemia, en una situación como esta, no hay otra alternativa. Y esa alternativa, que no es otra, ¿no es cierto?, debiera ser, no en la pandemia, debiera ser siempre. Por eso, mi solidaridad y mi aprecio por un modelo tipo canadiense de salud, más que por un modelo tipo americano, en el que están gastando el 18% del PIB, ¿no es cierto?, en salud, y tienen a 40 millones de norteamericanos sin derecho a nada. Entonces, yo creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en los meses que vienen y en los años que vienen, en todos los países, ¿eh? No solamente en América Latina. No solamente en América Latina. Doctor Salazar, ¿qué opinas? Sí, yo creo que quiero hacer un énfasis solamente en un aspecto que tiene que ver con la educación. Una historia que no sé si que me la transmitieron, digamos, no lo leí, pero don Martín puede confirmarla o no. Cuando en Cuba se decidió abordar enfermedades crónicas, dijeron, mejor los adultos que sigan como están, ¿no? Vamos a modificar las conductas de los niños. Y se aplicó, ¿cierto?, una política de salud orientada a formar hábitos en los niños, que después dio resultados. Que fue brutal, claro, porque en el fondo se dijo, aquí hay un grupo con el que no se puede hacer mucho, pero hay otro con el que sí se puede hacer. Y en la alfabetización en salud, justamente desde ahí pareciera que hay que partir. Martín conoce esta historia del niñito, ¿cierto?, obligando a la abuelita a respetar el semáforo, porque en la escuela le enseñaron que tenía que respetar, ¿cierto?, y pasar el semáforo en verde y no en el momento en que no pasaban vehículos, ¿ya? Y ¿por qué el nieto reacciona así y la abuela reacciona a cómo se comportaba habitualmente? Bueno, por lo que estábamos señalando, hay conductas que ya están instaladas y si no se instalaron a tiempo, después es muy difícil modificarlas porque dependen de la voluntad de las personas. Y intervenir la voluntad, eso es complicado. Es mejor formar antes un hábito, ¿ya?, en el momento en que la persona es más susceptible de ser formada. Y eso tributa después a proyectos como la alfabetización en salud, ¿cierto?, en mejorar la vida de una comunidad. Así es. Héctor, ¿qué opinas para el caso mexicano de lo que dicen el doctor Salazar y el doctor Silic? Otra vez estoy sin micrófono. No, sí. Ya. Por sí. No, ya lo desconectaste otra vez. Vuélvelo Bueno, pues estamos desconectados. Ya está. Sí, ya perdón. Bueno, yo comparto la idea de que lo mejor es educarnos o educar a nuestra sociedad para una vida saludable, para tener hábitos que no generen impactos adversos. Coincido en la necesidad de la importancia de una salud en la comunidad, en donde el médico conozca mejor la realidad y circunstancias de la zona, porque las enfermedades tienen también un tema ecológico.
¿no? Y la parte genética, porque cuando logremos eso, pues estará el médico pudiendo conocer al papá, a la mamá, a la tía abuela, es decir, todo este núcleo que a la hora de las enfermedades crónicas también es pertinente. Sería un poco menos radical que el doctor Salazar, que no me gustaría que todos los mayores nos quedemos ya condenados a nuestros malos hábitos, aunque estoy consciente que la tarea de fondo, la tarea más importante va a ser iniciar con una prevención en general, pero desde luego coincido, ¿no? Con educación para la salud, incluso efectivamente la alfabetización para la salud, y lo que yo consideraría medidas preventivas en los niños, es decir, empezar también a detectar desde la infancia y tener un seguimiento muy puntual, porque también creará el hábito del cuidado, cosa que además hay una discrepancia muy importante en función de si es un varón o si es una mujer, porque los hombres solemos ser reticentes a ir al médico, por ejemplo, y parte de eso es un tema cultural enseñado. Nosotros no podemos mostrar ese tipo no estamos autorizados socialmente a hacerlo, y eso tiene también consecuencias, ¿no? Me parece que el objetivo central de la salud es no perderla, o sea, de las instituciones de salud es que el paciente no pierda la salud. Y entonces coincido en la necesidad de hacer esos esfuerzos, pero sí creo que en la realidad actual, en esta etapa que nos va a tomar varios años llegar a este escenario, creo que estamos impulsando, necesitamos también del compromiso de nuestro personal de salud en el sentido de buscar a quienes, pues ya fuimos frutos de una realidad distinta y de realmente recuperar un poquito esta vocación y este compromiso, esta relación que había. Sí creo que se debe dar en la comunidad y sí creo además que es un proceso de largo aliento. Me reconfortó la gráfica que mostraba el doctor Sili cuando nos señalaba que en México, por lo menos la parte educativa, lo del Economist, ¿no? Donde México por lo menos ha incorporado ya contenidos educativos. Pero la realidad también es que tenemos que reforzarlos en los distintos niveles de interacción y de atención. Y recordar, y eso lo digo también por si alguien del área de nuestras áreas de estancias infantiles nos estuviera escuchando, la importancia de lo que decía también en el sentido de la educación inicial, ¿no? Como el desarrollo de las redes de sinapsis y la capacidad de analítica de los niños es muy importante en esos 3 primeros años. Hace unos meses nos tocó escuchar una ponencia de un distinguido profesor de Harvard que nos trajeron un poco para contarnos algunas de estas historias, pero realmente algo que llamó mucho la atención es que sus estudios mostraban que los niños que recibían cierto tipo de estímulos en educación temprana, antes de llegar a los 6 años, la distancia que había en la capacidad de expresión del lenguaje, sus habilidades matemáticas, equivalía a la distancia de 1 año de vida con relación a un niño, a sus pares, ¿no? Entonces, si pensamos que eso es un impacto tan temprano, quiere decir que la tarea sí requiere de una acción en materia de salud mucho más significativa. Desde luego, eso no quiere decir que las instituciones, en este caso como la nuestra, no tengan que hacer también su tarea para garantizar la adecuada salud a quien ya la perdió, ¿no? A quien está enfermo, a nuestros pacientes. Pero desde luego el mundo ideal es el mundo donde no tuviéramos enfermos, o tuviéramos los menores enfermos posibles, y sobre todo aquellos que lo son por hábitos pues no muy afortunados que tenemos la mayoría de nosotros. Entonces, pues eso es lo que me parece fundamental. Yo creo que ya estamos cumpliendo 2 horas, Mario. Entonces yo creo que ya deberíamos dejar descansar a nuestros ponentes, no sin antes agradecerles, reiterarles nuestro agradecimiento. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Si hubiera alguna otra pregunta que quede pendiente, pues la haríamos llegar por vía electrónica. También hacer el comercial de que vamos a tener a disposición de todos este seminario en nuestra
en el sitio de la Subdirección de Relaciones Internacionales del ISSSTE en los próximos días. Y pues de verdad ha sido un gusto tenerlos con nosotros, reiterar el agradecimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la mía personal y sé también la de Mario y del licenciado Galán, que también nos ayuda en la organización, pues lo que considero que ha sido un tema muy relevante, que además es un buen momento para ocuparnos de lo importante, cuando atendemos también lo urgente. Lo urgente es la pandemia, pero tenemos que construir lo importante que es el futuro de la salud, no solo en nuestra institución, sino en nuestro país, y aprovechando la visita de nuestros amigos en el continente, ¿no? Muchísimas gracias, nos vemos pronto y también ojalá nos convenzamos de hacer un artículo para nuestra revista Perfiles. Bueno, ya saben, aquí hay un colaborador, por cierto, pero convencer también al doctor Salazar. Muchísimas gracias, de verdad, apreciamos mucho que hayan compartido sus conocimientos el día de hoy. Y gracias, Mario, por tu moderación. No, pues gracias, Héctor. Bueno, pues ya cerró Héctor, pues nada más agradecerles, reiterar la gratitud al doctor Silic y al doctor Salazar por ser invitados, y pues aquí tienen su casa también, esperamos contar con ustedes pronto, y gracias a los 74, 80 asistentes que estuvieron con nosotros, gracias Alan, y pues buenas tardes y buena suerte. Gracias, Héctor. Muchas gracias. 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 Hasta muy pronto. Buenas tardes y buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.